Les presento el programa Guía Electoral 2021, donde el Jurado Nacional de Elecciones informará y orientará a los candidatos, personeros, dirigentes y militantes de las organizaciones políticas sobre diversos aspectos de interés referidos a las elecciones generales del 11 de abril próximo, a fin de contribuir a la participación eficaz de los candidatos y de las organizaciones políticas en estos comicios. Adelante, Jairo. Gracias, Normita. Como cada semana, el Jurado Nacional de Elecciones les da la más cordial bienvenida a Guía Electoral 2021, programa que contribuye con la participación idónea de los partidos políticos en las elecciones generales 2021. Normita, poco a poco nos acercamos al 11 de abril, día central de las votaciones. En este proceso electoral vamos a escoger a nuestro presidente o presidenta, a los vicepresidentes, también a 130 congresistas y a los representantes del Parlamento andino. Por ello es importante saber cómo se van a repartir todos estos puestos de autoridades. El día de hoy vamos a tocar un tema del que mucho se habla, pero del que poco se conoce a ciencia cierta. Nos referimos a la cifra repartidora. Es verdad, Jairo. Por ello, hoy hablaremos además de lo que son los votos válidos, nulos, en blanco dentro de una elección. Asimismo, sabremos qué es un acta observada, las actas contabilizadas, el papel de los jurados electorales especiales en este contexto. Además, este programa ayudará a entender de manera didáctica lo que mencionaste, la cifra repartidora. Como ven, hoy tendremos información valiosísima para todos nuestros televidentes. Información muy importante la que tenemos el día de hoy. ¿Te parece si presentamos a nuestro invitado quien nos va a acompañar el día de hoy y que va a resolver todas nuestras dudas acerca de este tema? Claro que sí, Jairo. Hoy nos acompaña el reconocido abogado José Tello, quien es especialista en temas electorales. Con él conoceremos a fondo cada uno de los aspectos de la cifra repartidora en el marco de las elecciones generales 2021. Perfecto, Normita. No se pierdan el programa de hoy. Volvemos después de la pausa. Regresamos con Guía Electoral 2021 y en esta oportunidad vamos a conversar con José Tello Alfaro. Él es un experto en temas electorales y con él vamos a conversar acerca de lo que significa la cifra repartidora. José, bienvenido. Muy buenas tardes, Jairo, y amigos del canal del Jurado. Es un gusto de estar con ustedes. No, gracias a ti, José. El 11 de abril vamos a ir los ciudadanos a las urnas. 24 millones de ciudadanos han sido convocados para elegir al nuevo presidente o presidenta, a los 130 congresistas y a los representantes del Parlamento andino. Pero se sabe que una vez que se cierran ya los locales de votación, se cierran, digamos, los espacios donde se realiza el acto de sufragio, se empiezan a contabilizar los votos. Y en este contexto es donde se contabilizan también las actas electorales. Se habla acerca de que tienen que llegar al 100% de actas contabilizadas en el proceso electoral para saber cuántos votos tiene cada partido político en el contexto de las elecciones generales 2021. Explícanos un poco más acerca de esta cifra. ¿Por qué tiene que llegar al 100% esta contabilidad de las actas? Perfecto. A ver, los partidos políticos tienen acá una valla que le impone el artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones. Y es la valla justamente para acceder a lo que es la representación dentro del Parlamento de la República. Es muy importante traer a colación que lo que se habla es el 5% de total de votación válida emitida en las congresales, y sobre eso también se debe tomar en cuenta que los parlamentarios que debe tener la organización política como electos tienen que ser más de 6 o el equivalente al 5% del total del hemiciclo una vez que se produzca la elección. Hay que tener en cuenta
que la norma data de los años 90, me refiero a la ley 26859, que es la ley orgánica de elecciones, y en consecuencia, en el tenor original de la Constitución del 93 se preveía que habían 120 congresistas, actualmente hay 130. Entonces, este 5% que se menciona en el total de parlamentarios permite que hoy en día se requiere un mínimo de 7 y no de 6. Es importante aclarar esto porque muchas veces, como la norma habla de 6 congresistas en más de una circunscripción, esto a veces genera confusiones y hay que dejar esto bien en claro. En este caso sería el equivalente a 7 congresistas en más de una circunscripción o el 5% del total de votación para el Congreso. Y es importante tener en cuenta de que con esto se permite acceder justamente a la aplicación de la cifra repartidora que se basa en el caso peruano en el método de Hong, un método antiguo que obviamente sirve para la distribución de escaños. Y antiguo les digo porque tiene mucho más de un siglo de aplicación. José, en todos los procesos electorales hay actas observadas. La validez o no de estas actas depende del jurado electoral especial. Explícanos un poco la función que cumple este órgano temporal en este contexto de elecciones generales 2021. Correcto, las actas observadas pasan por una primera revisión en lo que es el jurado electoral especial. Sabemos que estas vienen también de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales y hay todo un procedimiento en cuanto al cómputo porque al no poder ser ingresadas dentro del cómputo general, evidentemente son trasladadas hacia el jurado electoral especial, quien tiene que pronunciarse sobre el tema. Obviamente, ver si es que se trata de un error material subsanable o constituye un vicio de nulidad como los que están previstos en la Ley Orgánica de Elecciones. José, explícanos un poco mejor. Tú nos mencionabas esta cifra del 5%. ¿Qué significa? ¿Es lo mismo para, digamos, los votos que se dan para los presidentes, o sea, para las presidenciales, los votos que se dan para el Congreso, los votos que se dan para el Parlamento andino? ¿Tiene el mismo sentido esta cifra del 5%? Acá hay que distinguir dos cosas y agradezco la pregunta que hace Jairo porque hay que dejar bastante claro que nosotros en el Perú tenemos dos tipos de valla cuando se trata de la elección congresal. La valla que permite el acceso al Parlamento, que está regulada en la Ley Orgánica de Elecciones, y la famosa valla electoral que implica la cancelación de la inscripción del partido político, o en este caso los partidos que integran una alianza electoral, que está regulada en el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas, que hacia el año 2003 desde un principio se le llamaba Ley de Partidos Políticos, en la Ley 28094. Entonces sí hay que tener bien en claro que son supuestos distintos. Uno es para acceder, pero el otro es cancelatorio de la inscripción, lo cual significa que el partido queda ya fuera del sistema de partidos políticos e imposibilita participar en cualquier tipo de elección. O sea, es importante resaltar el rol que tiene la valla porque la valla permite justamente afianzar un nivel de legitimidad que tenga el partido para formar parte o integrar con sus parlamentarios, entiéndase candidatos ya convertidos en parlamentarios por el sistema electoral vigente, en representación nacional. O sea, esta representación nacional tan necesaria justamente encuentra su origen en este artículo 20, que para efectos de un entendimiento más amplio hay que leerlo conjuntamente con el artículo 30 del mismo cuerpo legal, me refiero a la Ley Orgánica de Elecciones. Entonces, acá vamos a tener nosotros en el artículo 20 la valla y en el artículo 30 el desarrollo del método de cifra repartidora que se sustenta, como ya lo he mencionado, en el método de Hong. ¿En dónde tiene su origen la cifra repartidora y desde cuándo se utiliza en Perú? El antecedente data de la elección del 63, pero genera un debate muy interesante hacia la constituyente del año 78. Recordemos, la que justamente sancionó la constitución del año 1979. Luego, este método dejó de ser utilizado hacia ya entrada la constitución del 93 y hay que recordar, por ejemplo, que con la Constitución 93 y con el desarrollo de la Constitución 93, con la Ley Orgánica de Elecciones, esto pues ya es lo que nosotros, o sea, la metodología que nosotros a la fecha tenemos para la elección de congresistas en la República. Que yo sé de paso, es la aplicación del método de Hong en 27 distritos electorales. Primigeniamente la Ley Orgánica de Elecciones preveía 26,
pero recordemos que la reciente modificación que ha habido hacia el año pasado, 2020, estableció el famoso distrito PEC, pero no es en extranjero, el distrito número 27. Entonces, hoy en día tenemos 27 elecciones congresales simultáneas que se van desarrollando en nuestro país justamente en estos momentos. La elección de candidatos al Congreso o de congresistas se da en estos 27 distritos. La elección de presidente de la República sea un distrito único, al igual que la elección de parlamentarios activos. Doctor Tello, mediante un ejemplo, ¿podría explicarnos cómo se ejecuta la cifra repartidora? Claro, a ver, acá nosotros, por ejemplo, tenemos una circunscripción en estos cuadros que tiene a 5 partidos intervinientes y tiene 7 escaños por repartir entre estos 5 partidos. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver la votación general que sacó cada partido político. Si podemos avanzar, por favor. Vemos que nosotros, el partido que tiene la mayor cantidad de votación tiene 40.000 votos y el que tiene menos, que es el partido 5, tiene 7.000. En ese orden de idea, lo que tenemos que hacer nosotros es esta votación total de cada partido político, 40.000 del partido 1, 30.000 del partido 2 y así sucesivamente, dividirla entre el número de escaños, pero de manera ordinal. Por ejemplo, la votación del partido 1, 40.000 entre 1, 40.000 entre 2, 40.000 entre 3 y así hasta 40.000 entre 7, que nos arroja, como vemos acá, la suma de 5.714. Una vez que hemos hecho eso, nosotros vamos a tener 35 cocientes. De esos 35 cocientes los ordenamos de mayor a menor y vamos a encontrar nosotros la cifra repartidora si consideramos en ese orden de mayor a menor el que coincida con el número de escaños, o sea, el número 7. Y si vemos nosotros en este cuadro, el que coincide con el número 7 es 8.000. En consecuencia, 8.000 será nuestra cifra repartidora que será utilizada para dividir la votación entre este cociente, o sea, entre 8.000. Por ejemplo, si el partido 1 tiene 40.000 votos, dividido entre 8.000, vamos a ver que nos arroja 5. 5 es el número de escaños que le corresponde. De 7 escaños le corresponden 5 al partido número 1. Si vamos nosotros hacia el partido 2 y dividimos 8.000 o 30.000 entre 8.000, vamos a ver nosotros de que con este partido tenemos más de 3 escaños y en consecuencia ya se cumpliría el número total de escaños, que son 7. Entre el partido 1 y 2, el primero con 5 y el segundo con 2 escaños. De esa manera nosotros podemos advertir la importancia de la cifra repartidora, pero también darnos cuenta de que hay un problema de su representación política que genera pues de que los partidos que tengan una mayor votación acaparen la mayor cantidad de escaños. José, hasta este momento sabemos los escaños que se le dan a cada partido político, ¿no? Ya habiendo explicado el tema de la cifra repartidora, pero los votantes han elegido ciertos números, han votado por ciertos números a los candidatos al Congreso. ¿Cómo se reparte? Y digamos, el tema de la paridad y la alternancia, ¿tiene algún impacto en este sentido? A ver, lo primero es que una vez que se termina de asignar cuántos escaños le corresponde a cada partido político, ya cuenta la votación individual de cada candidato al Congreso por su votación preferencial. Se coloca del más votado al menos votado y estos ocuparán las curules. Obviamente el más votado tendrá la curul 1, la curul 2, el que le sigue y así hasta completar. Entonces es la manera en la que se trabaja justamente con la votación preferencial. Y agradezco tu pregunta respecto del punto referido a, en este caso, ¿La paridad y la alternancia? Paridad y alternancia. No va a ser efectivo. O sea, me da un poco de lástima el hecho de decir que no vamos a tener ese Congreso paritario por más que esta norma esté vigente. Y eso se debe a que vamos a tener una votación preferencial que va a romper con la paridad y alternancia. Lamentable que no haya tenido el impacto, ¿no?, que esperábamos todos del tema de la paridad y alternancia. José, ¿te parece si en el siguiente bloque conversamos acerca de lo que corresponden a los 2 escaños que se le han atribuido a los votantes en el extranjero? Encantado. Perfecto. Normita, creo que ha llegado el momento de uno de tus reclamados resúmenes por nuestros televidentes. Adelante, señor director.
Amigos, la cifra repartidora es el método de distribución de escaños que se usa en el Perú desde la década de los 70. Gracias a ella, podemos determinar qué partidos políticos tendrán representación en el Congreso de la República. Este es un tema muy importante porque nos va a permitir distribuir de forma representativa los escaños en el Parlamento. La cifra repartidora se aplica de la siguiente manera. Primero, tomamos el total del número de votos que obtuvo cada partido político y procedemos a dividir los mismos entre el número de escaños de la circunscripción electoral. Por ejemplo, imaginemos un distrito en donde elegiremos a 6 congresistas. Entonces, dividiremos los resultados de cada partido entre 6, que corresponden a los escaños. Luego procedemos a ordenar los resultados de manera descendente, es decir, de mayor a menor, y la cifra número 6 se convertirá en la cifra repartidora. Un paso adicional requiere que dividamos este total de votos de los partidos entre la cifra repartidora que hemos identificado previamente, y con ello obtendremos el total de escaños que le corresponde a cada organismo. Como ven, ahora conocemos mejor cómo es la distribución de la cifra repartidora. Volvemos a estudios. Es momento de ir a una breve pausa. En el siguiente bloque seguiremos conversando con el especialista José Tello Alfaro, quien es un conocedor acerca de la materia electoral, y vamos a seguir conversando acerca de lo que significa la cifra repartidora. Ya volvemos. Regresamos con Guía Electoral 2021 y continuamos conversando con José Tello Alfaro. Él es especialista en temas electorales, y la primera pregunta que voy a realizarle es con respecto a los escaños que se han otorgado en esta oportunidad a los peruanos en el extranjero. Van a tener representatividad en el Congreso. ¿Cómo se reparte en este contexto, digamos, los escaños que van a ser para los peruanos en el exterior? Correcto. En este caso hablamos de un solo distrito, que es el distrito peruanos en el extranjero, y se entiende que la votación realmente va a ser definida por países como Estados Unidos, España, Argentina, Chile, que son los países que tienen pues una enorme cantidad de peruanos. También la Argentina habría que sumarlo en este grupo de países decisorios. Hay que recordar que los peruanos en el extranjero tienen opción de escoger candidatos a Congreso que no necesariamente residan en el extranjero. O sea, esto es un tema que ha quedado abierto. O sea, recordemos que para las elecciones congresales, los candidatos al Congreso se pueden presentar de diferentes circunscripciones, ¿correcto? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante contar con representantes de los peruanos en el extranjero? Sí, es que hay una demanda clara y definida que busca atender la necesidad de los peruanos del extranjero, es sumamente importante, porque recordemos que ellos tienen pues una serie de cuestiones que hay que ser atendidas. Por ejemplo, ¿qué podemos ver hoy en día de peruanos en el extranjero? Podemos ver la necesidad de que se implemente el voto electrónico, sí o sí, en el distrito de peruanos en el extranjero para el siguiente proceso eleccionario. Y hablo del voto electrónico no presencial. ¿Y saben por qué? Porque primero sería un plan piloto interesante, y segundo que terminaría, por ejemplo, con las asimetrías que hay respecto a la posibilidad de que los peruanos al extranjero puedan votar con comodidad a diferencia de los locales. Nosotros vamos a nuestro centro de votación, que está en el distrito donde vivimos generalmente. Un peruano al extranjero tiene que atravesar a veces un país para llegar a un centro de votación. O sea, esas son cosas que, por ejemplo, tienen que ser atendidas, pero hablo de un pequeño aspecto electoral. La gente es muy amplia. Convenios, por ejemplo, de evitar la doble tributación, nacionalizar patrimonios. La gente es importante y sí tiene que ser atendida por una representación nacional de peruanos en el extranjero. Doctor, para que la ciudadanía lo tenga claro,
Las reglas se dan previas a la convocatoria de elección y en eso también tiene que ver el número de escaños que se asigna a cada circunscripción electoral. Claro, las reglas de juego tienen que estar definidas antes de que se convoque el proceso eleccionario. Luego de eso ya no se puede cambiar. Sí, hay que tener en Recordemos cuenta que eso. eso que es sumamente importante. Es más, o sea, ese es el origen mismo del principio de intangibilidad normativa, que es mucho más ambicioso en su aplicación porque nos lleva a aplicar normas con un año de vigencia en la realización del proceso eleccionario. A razón de la pandemia se dejó sin efecto este artículo de cuarto de la Ley Orgánica de Elecciones y justamente se preveyó que se pueda legislar hasta 6 meses después de promulgar la Ley 31010. Recordemos que ese plazo, por ejemplo, para las elecciones que están en curso, venció el 28 de septiembre del año 2020, cuando la elección ya había sido convocada, si mal no me falla la memoria, el 9 de julio de ese año. Entonces, o sea, dentro del plazo de hasta 270 días antes de la elección. Entonces, sí, acá hay una cuestión que debemos tener en cuenta. Las reglas de juego tienen que estar definidas previamente. ¿Por qué? Porque se necesita seguridad jurídica y la aplicación de un principio muy de esencia jurídica, que es la predictibilidad dentro de lo que es el ordenamiento nacional. José, respecto a la repartición para los miembros del Parlamento andino, ¿cómo se ejecuta? La repartición de los miembros del Parlamento andino es bajo distrito electoral único. Es como una elección presidencial. Y evidentemente opera en este caso la votación preferencial, que se hace por un solo partido político y también se aplica la cifra repartidora. Para que nuestra audiencia entienda, doctor Tello, ¿qué es el Parlamento andino y de qué se encarga? El Parlamento andino surge como un esfuerzo interesante de buscar una cohesión entre países de la región, o sea, con miras a generar una suerte de gobierno conjunto, una suerte de comunidad que luego prospere hacia lo que podría ser una unión, o sea, un régimen confederado. Hay que recordar que en los regímenes confederados los países se encuentran unidos, pero básicamente cada uno mantiene su soberanía. Por ejemplo, la Unión Europea podríamos mirarlo como un régimen confederado. Es diferente a un régimen federado que nos lleva al entendimiento de lo que es un solo Estado, y ocurre, por ejemplo, con los Estados Unidos de Norteamérica, donde la personería jurídica, la personería de derecho público internacional la tiene la Unión, o sea, los Estados Unidos de Norteamérica, no, por ejemplo, el Estado de Pensilvania o el Estado de la Florida. Entonces, acá lo que se buscaba era emular un poco a la Comunidad Económica Europea en su momento, porque recordemos que esto se inspira mucho del modelo integracionista que existe respecto de las relaciones internacionales. Y lamentablemente en el Perú no encontramos nosotros podríamos decir, un aspecto práctico de esta comunidad andina de naciones. O sea, lamentablemente el proceso de integración de los países que la integran no ha llegado a tener la vigorosidad ni nunca siquiera emular a lo que fueron los modelos comunitarios europeos que le inspiraron, dicho sea de paso. Recuérdense que en Europa se origina la Comunidad Económica Europea, la Comunidad de la Energía Atómica y la Comunidad del Acero y el Carbón. Estas tres comunidades luego dan origen a la Unión Europea, que es lo que existe hoy en día. Acá en Perú y en los países de la región, recordemos, o sea, con Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, esto no llega a calar. Dicho sea de paso, Chile también en algún momento la integró, pero esto no llega a calar. Y acá sí hay que ser bien claros. Hoy en día no existe, a mi entender, una mayor practicidad de esta representación dentro de la Comunidad Andina de Naciones, o sea, dentro del Parlamento andino. Por el lado del Perú, por ejemplo, más allá de normatividades que pueden ser sobre patentes, sobre autorías, no hay una utilidad en cuanto a una normatividad vinculante que, bueno, se pueda implementar en nuestro país. O sea, es difícil. El proceso creo que no va mucho más vigoroso. Por ejemplo, es un modelo como el de la PEC, por ejemplo, ¿no? O sea, es algo, la Alianza del Pacífico, o sea,
son modelos mucho más exitosos y no necesariamente que emanan de un tratado internacional, sino de los acuerdos de buena voluntad de los países que lo integran. Claro. Valiosísima la información que nos brinda José. Ha llegado el momento de despedirnos. Te agradecemos por habernos instruido con toda esta información que nos has brindado el día de hoy. Normita, creo que ha llegado el momento de uno de tus muy reclamados resúmenes de este bloque, de este último bloque con nuestro entrevistado José Tello Alfaro, quien es experto electoral en materia electoral, ¿no? En materia comercial. Doctor, muchísimas gracias por tan valiosa información. Amigos, en esta oportunidad, gracias a la creación del Distrito Electoral de Peruanos en el extranjero, podremos elegir a 2 representantes para el Congreso de la República. Es importante recordar que el Pleno del Parlamento aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Constitución que planteaba la creación del Distrito Electoral de Peruanos en el extranjero en julio de 2020. Por otro lado, respecto a la repartición de los miembros del Parlamento andino, se da bajo el Distrito Electoral Único y opera la votación preferencial. El Parlamento andino se encuentra constituido por representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, los cuales son elegidos por sufragio universal. En este contexto es importante mencionar que la normativa electoral que da sustento a los procesos electorales se define antes de la convocatoria de la elección. Ya saben, amigos, busquemos información de los partidos y candidatos, que nuestro bicentenario esté lleno de buenas autoridades que nos lleven a un mejor porvenir. Antes de despedirnos, nuestro agradecimiento especial a nuestro invitado que nos ha brindado valiosa información. De la vez recordarles que Guía Electoral es un programa que busca contribuir con la participación idónea, eficaz de las organizaciones políticas en el marco de las elecciones generales 2021. No se olviden de ingresar a nuestra página web www.jne.go.pe, continuar sintonizando el canal JNE TV y ver este y otros contenidos en YouTube del JNE Televisión. Hasta el próximo programa.